Entonces, claro, mi vida fue demasiado mala. Yo estuve mucho tiempo preso, yo hacía asalto, era uno de los más buscados, yo asaltaba joyería. Empecé a tener mucha plata, mucho dinero. Me da pena decir esto, pero estuve preso por unos homicidios. Entonces, cuando yo me iba a matar, yo escuché por primera vez la voz de Dios, sin conocer quién era Jesús, sin conocer quién era Dios, ni menos Espíritu Santo. Yo escucho a Dios que me dice, no lo hagas. Tal vez lo has probado todo, has intentado todo, de salir de la condición que está y nada te ha resultado. Y el único que puede hacer que tú puedas ser transformado del cielo a la tierra se llama Jesús de Nazaret, no hay otro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. El día de hoy, hermanos, tenemos un invitado muy especial. Él viene directamente desde Santiago, Chile. Seguimos con invitados internacionales. Él viene del Ministerio de Restauración Vida Nueva. Él es pastor de su iglesia y es llamado a las naciones como profeta de Dios. Con nosotros tenemos al pastor Jaime Rojas. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias al Señor. Bienvenido a Honduras. Gracias. Ya es mi segunda vez acá, el segundo mes de noviembre. Creo que el año pasado fue en esta misma fecha. Y realmente enamorado de esta tierra bendita de Honduras. Aunque ahorita está lloviendo, no sé si la vez pasada que vino estaba lloviendo igual. El año pasado inclusive disfrutamos de algunas playas, pero ahora no, solamente encerrados. Sí. Sí, tenemos ahorita una tormenta tropical, ya tiene como 5 días que no para de llover. No, y estuvimos viendo ¿cómo se llama? Las noticias, ahí donde estamos alojados, y va a llover una semana más, creo. Nosotros nos regresamos a Chile el próximo lunes. Así que nosotros nos vamos y se termina la lluvia. Así que sí, estamos orando por nuestros hermanos de las zonas bajas, que el Señor les ayude, porque la verdad que son las zonas más afectadas, porque obviamente se inundan, hay mucha inundación en algunos municipios de nuestro país, y que el Señor se apiade, ¿no? Y que se vaya la tormenta para otro lado. El pastor David ayer me contaba que bastante gente ya está damnificada y que la han pasado muy mal con esta... Sí, los bajos de Choloma, por ejemplo, la Lima, que es muy afectada por los bordos, que el Señor nos ayude, porque sí, estamos orando por ellos, ¿no? Para que el Señor, mengue la lluvia, porque la lluvia de una u otra forma es una bendición, ¿no? Le ayuda a la gente que siembra. Claro. Y claro, para unos es bueno, para otros es malo, pero que el Señor nos ayude. ¿Y esto cómo se llama cuando viene la lluvia así como extrema? Bueno, aquí aquí es una tormenta tropical, pero son huracanes. Huracanes. Huracanes, sí. ¿Y eso de cuándo que no lo tenían? Bueno, el 2020, a finales del 2020 tuvimos 2 huracanes, Eta y Iota, que nos azotaron fuerte también. Y ahorita pues una tormenta tropical, pero debido al golpe, ¿no? Que tuvimos hace 20 años, no nos recuperamos todavía, se están trabajando en bordos y otras cosas. Entonces ahí estamos siempre pendiente con la parte de las tormentas, porque es bien difícil. El agua es difícil de controlar. No, en Chile sufrimos con el frío. Es cierto, estamos hablando acerca de eso. 0 grados, -2, agosto, junio, julio, agosto. Y de allá en estos meses hacia adelante son 5 grados, 4, 10. Cualquiera diría que rico es el clima. Nosotros que estamos aquí en el área tropical. No, yo prefiero esto así que esos fríos que llegan a doler los huesos. Me imagino. No, terrible. Pastor, y para irlo conociendo, de dónde es el pastor Jaime Rojas y su... También para que nos hable un poco de su origen. Bueno, toda mi vida en realidad Santiago de Chile. Ahí nació. Ahí nací y ahí me crié y ahí fue todo mi... Bueno, hasta el día de hoy yo vivo en Santiago. La iglesia está en Santiago también ubicada. Estamos a 15 minutos del centro de Santiago. ¿Cómo se llama la colonia donde está ubicada la iglesia? El Cerrillos, Avenida Cerrillos. Avenida Cerrillos. Sí, Avenida Cerrillos, Santiago, 1394, Santiago de Chile. Excelente. Y para hablar un poco de su niñez, pastor, ¿cómo fue su niñez en Santiago, Chile? Fue una infancia, pues como lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast, hay diferentes testimonios, ¿no? Diferentes formas de conocer al Señor, cómo Dios se le revela a cada quien. Y me gusta preguntar a la niñez porque hace parte de su carácter, cuando usted crece, su formación. Claro. Entonces, ¿cómo fue su niñez, pastor? Bueno, en sí mi niñez no fue buena. En realidad fue muy dura.
porque cuando niño, creo que a la edad de 7, 8 años mis papás se separaron. Yo estaba empleando, mi papá un tiempo que estuvo en el alcohol, entonces se fue, nos dejó con mi mamá, éramos 3 hermanos, yo era el mayor. Entonces mi mamá, yo recuerdo que para llevarnos alimentos a nuestra casa, ella trabajaba en las chacras, no sé si acá le llaman... No sé. Allá significa cuando van a plantar, a sembrar algo, o cortan el tomate, el ají. Agricultura, se dedicaba a la agricultura, claro. al agro. Entonces mi mamá trabajaba para darnos alimentos, éramos niños, tenía 7 años, 8 años, mi hermano, los demás tenían 4, 1 año, mi hermano que estaba más chiquitito. Entonces de ahí nuestra infancia fue realmente muy dura, muy dura. Y en ese tiempo el país obviamente estaba, no es como hoy día como está Chile. En ese tiempo sí se pasaba muy mal. Justamente se le iba a preguntar cómo era la economía en el tiempo que usted nació de Chile. No, la economía sí era muy mala. En los tiempos que, imagínate que en los tiempos que estuvo el recién gobernando el Pinochet. Sí, claro, mucha convulsión. Claro, fue en esos tiempos que la economía era mala. Entonces la economía en Chile se empezó a recuperar no hace unos 15 años atrás, recién. Pero antes no era buena la economía. Yo recuerdo que el país de Argentina tenía una muy buena economía. Así es. Sí. Cierto. Y cuando usted crece como niño con esas limitantes, ¿no? No tenía mucho, como que una vida muy abundante y su madre pues lo daba todo por ustedes, como son las madres, ¿no? Que las madres dan todo por sus hijos. ¿Cómo fue crecer en esas limitaciones? ¿A qué se dedicó usted? ¿Le tocó trabajar de niño? Bueno, cuando empezamos a crecer con mi hermano, mi mamá como podía nos enviaba al colegio para estudiar, pero en sí no eran los mejores colegios y casi no era como estar constantemente yendo a estudiar porque no... Mi mamá trabajando, nosotros solos. Entonces mi papá en ese entonces había tenido otro hijo, yo me daba cuenta que tenía otra mujer, otra familia. Entonces, y además vivía muy cerca de nosotros. Entonces, claro, yo como niño veía todo eso. Yo lo veía él pasar, lo veía con su nueva mujer. Entonces, claro, como niño, a cualquier niño eso impacta, lo impacta, lo marca. Entonces, aparte de ver todo el crecimiento de nosotros, mi mamá sufriendo, llorando, a veces no había para comer. Para las Pascuas y los Años Nuevos creo que fueron unos 3 años seguidos que mi mamá nos acostaba, no sé, por las 9 de la noche porque no había cena. Entonces fue muy duro. Yo recuerdo porque yo era el mayor. Entonces todo eso a mí me llevó a ver que obviamente mi mamá no teníamos ropa. Entonces eso a mí me llevó a delinquir. De muy niño, de los 10 años yo creo que ya empecé yo a hacer cosas malas porque al ver toda la situación y el llenarse de odio y de rencor me llevó a hacer a irme por un mal camino en realidad. Sí. Y los fríos, los diciembre fríos, ¿cómo los pasaban? Claro, hoy día, gracias al Señor, hoy día uno ya puede estar en una casa buena, ¿me entiendes? Con que no se llueve. Claro. Pero en esos tiempos, cuando llovía, no sé, pues el agua pasaba, no estaba la ropa de cama como correspondía, los pisos no eran todos Era de tierra. Algunos de tierra, o si ya estaba un poco mejor le ponía madera. Entonces esos años para mí fueron muy duros. Inclusive hasta el día de hoy uno, aún así siendo niño, uno lo sigue recordando como si no hubiese sido hace tiempo, pero ya el recuerdo no es tan... O sea, el recuerdo en sí no es doloroso, sino que sirve como de donde Dios nos sacó. Yo siempre le digo a la gente, cuando el día que tú intentes, o quieras, o trates, apartarte de Dios, apartarte del Señor, recuerda de dónde Dios te sacó, lo que era antes. Porque eso va a ser una de las razones para que no te apartes de Dios. O sea, va a ser una razón para que tú sigas sirviendo a Dios. Ser agradecido. Porque claro, obviamente cuando éramos, en este caso, en mi caso, cuando era niño, no la pasamos mal. Yo la pasé muy mal. Sí, y ver atrás, ¿no? Y saber que ahora de alguna forma somos privilegiados porque tenemos un techo. Claro. En aquel momento no lo tenía. Claro, y en ese entonces yo no tenía hijos. Era niño. Claro, era un niño. Otro día yo ya tengo 3 hijas. Tengo una hija de 27 años. Soy abuelo, tengo 2 nietos. Bendición. Tengo una hija de 23 años que el próximo año se recibe ya de ingeniera es ingeniera eso que trabajan para exportar cosas a otros países, ¿cómo se llama? En comercio exterior, ingeniera en comercio exterior. Y mi hija menor, la chica, tiene 12 añitos, que ella nació para
Un día de mi cumpleaños, que fue eso, ya fue fue algo extraordinario Qué que Dios bendición, hizo. sí. Sí. Como el mismo día cumplen años. El mismo día, claro, fue en el momento más crítico de mi vida que mi hija nació. Y cuando es niño, pastor, y le toca, pues, delinquir, ¿no? Y salir a buscar, porque me imagino que en su desesperación me imagino ver a su mamá, ver a sus hermanos, ¿no? Que no tenían que comer. Claro, Me imagino que, y aparte ver lo que sería con su papá, ¿no? Que lo tenía casi cerca de su casa y ver qué pasaba con otra familia, ¿no? claro, tenía otro hijo. Sí, claro, entonces, Inclusive mi hermano que tiene 35 años hoy día tiene la misma edad que mi que el otro niño. hermano, claro. Hoy día, gracias al Señor, mi papá está en casa, volvió a casa, va a la iglesia. Pero ese tiempo, ese proceso fue duro. Claro, el alcohol, nadie conocía a Dios, nadie sabía quién era Dios. Eso le iba a preguntar, que si dentro de su hogar nunca nadie habló de Cristo, nunca se le En- predicó la en- palabra. yo recuerdo que desde niño, inclusive yo tengo fotos cuando me llevaban a los bautismos de niño. Uno calcula 10, 12 años, que fue en ese proceso malo, porque mi abuela, unas tías eran cristianas y iban a la iglesia pentecostal. Entonces cada vez que habían bautismo, los bautismos allá son paseos. Entonces claro, uno como niño quería ir a los paseos, a los bautismos, pero uno se da cuenta claro, que desde ahí, desde ese entonces, Dios ya empieza a marcarlo a uno, aún así uno escucha cosas, pero Dios no se le revela a uno hasta que ya uno es grande y uno obviamente quiere conocer a Dios, porque ya la vida de un ser humano, yo siempre le enseño a la iglesia que del 100% de la gente que viene a la iglesia, el 99% llega a la iglesia buscando auxilio, un socorro de Dios. Así. Porque nadie va a la iglesia porque está contento, está feliz. O sea, nadie va, yo estoy prosperado, estoy bendecido, mi matrimonio está excelente, estoy bien. Entonces tengo de todo, tengo trabajo, vengo a la iglesia. Nadie llega así. Todos llegan porque se están separando, porque están en la droga, porque están en el alcohol, porque les va mal, porque se quieren matar. Entonces toda la gente llega a la iglesia buscando su último socorro, como la mujer que tocó el manto de Jesús y ya había gastado todo lo que tenía, su último recurso era Jesús. Así. Y así llegamos todos. Todos Así. llegamos así. Sí, de hecho todos llegamos cuando hemos tocado fondo. Claro. Ahí es cuando se llega, porque aquí en Honduras hay un apóstol que dice, si yo los probado todo, ven a Cristo. Eso es lo que él dice, ven a Cristo. O sea, gente que ya lo probó todo, ven a Cristo. Ven a Cristo, que ahí vas a encontrar la paz, lo que andas buscando. Ese es el mensaje final. Y cuando pasas a niñez, pastor, que comienza esa etapa difícil de delinquir, ¿qué pasa en esos tiempos siendo niño? Claro, lo que pasa es que como niño tú empiezas, no sé, pues empiezas robando lo pequeño, ¿me entiendes? Empiezas robando cosas chicas porque, claro, con lo que tú recibes puedes tal vez comprar cosas que te sirvan para comer, puedes comprar cosas para vestirte, e inclusive cosas para no... yo recuerdo que la primera vez que yo llevé dinero robado a la casa, mi mamá lo identificó que no era un dinero bueno. Al comienzo, claro, yo le mentía que estaba trabajando. Y mi mamá al comienzo, qué bueno que estoy trabajando. Entonces, claro, recibíamos dinero de eso en la casa, pero mi mamá un día dijo, no, esto no es dinero bueno, esto no es plata de trabajo, no quiero tu plata. Entonces, no me la recibía. Entonces, de ahí de a poco yo fui, como se dice, como delincuente, escalando y haciendo cosas más grandes hasta que llegué un día a hacer asaltos muy grandes. Yo en mi nación fui uno de los más buscados de Chile. En Chile. En Chile. Uno de los más buscados, donde me buscaron, yo salía en la televisión, mi foto, no sé, en la esta de la policía estaba mi foto, se busca. Se busca. Claro, todo el mundo me buscaba. Yo hice cosas muy malas, mi hermano, cosas que hasta el día de hoy me arrepiento. Estuve muchos años preso, demasiados años preso. Pasaba preso, yo no sabía lo que era el amor, no tenía idea lo que era, no sé, El abrazo de un padre, ¿no? no, nada de eso. Obviamente no tenía nada de eso porque crecí con odio, con rencor. Entonces, claro, mi vida fue demasiado mala. Yo estuve mucho tiempo preso, yo hacía asalto, era uno de los más buscados, yo asaltaba joyería, empecé a tener mucha plata, mucho dinero. Entonces, claro, así como el dinero me llegaba, yo lo gastaba rápido en fiestas, en cosas, en ropa. Entonces, claro, yo me daba los gustos, los mejores gustos que un día no los pude tener. Yo me los daba, yo llegué a tener muchos kilos de oro, yo robaba joyería, yo tuve muchos kilos de oro. Estuve mucho tiempo preso, me da pena decir esto, pero estuve preso por unos homicidios. Entonces yo hice cosas terribles que, de verdad que
Hasta el día de hoy me arrepiento, mi hermano. ¿A qué edad, bueno, de niño, verdad, empieza ese camino oscuro? No hay, bueno, sus tías que lo llevaban a los bautizos, ¿no? Que de alguna forma Dios sembró la Claro. semilla a través de un bautismo, a través de sus tías. ¿A qué edad usted más o menos, bueno, a qué edad exactamente usted vio que pasó de niño y que se vio en el espejo? No sé, qué edad tenía antes de llegar preso, por ejemplo, y decir, de verdad estoy haciendo algo malo, o no hubo nada hasta que llegó a caer preso que le No, sintiera ver que estaba haciendo algo malo. no, lo que pasa es que cuando tú no tienes a Cristo y tú haces lo malo, tú no tienes sentimiento. O sea, tú no tienes sentimiento, a ti no te da lástima nada. Yo recuerdo que lo único que a mí me daba tristeza y me daba pena era por mi mamá. Y una vez en una ocasión mi mamá se tiró al piso y se arrodilló y me abrazó las piernas y me dijo, por favor, cambia, me decía, cambia. Entonces yo le decía, no, mamita, párese, párese, no haga eso, no haga eso. Entonces siempre yo recuerdo y tengo esa imagen de lo que ella hizo. Después del tiempo yo conocí a mi esposa, a la que hoy día es mi esposa. Éramos jóvenes, yo tenía 20 años, ella tenía 18 años. Pero eso antes de caer preso. Es que yo siempre estuve. Siempre Claro, entonces yo cuando conozco a mi esposa, en realidad ella vivía cerca de mi casa, a unas par de casas, en una huerta, en una esquina. Pero yo no sabía quién era ella no sabía quién era yo, por esa casualidad de la vida nunca nos habíamos visto. viviendo cerca ahí en la Viviendo cuadra. cerca, claro, porque ella tenía otra vida, la vida de ella era totalmente diferente a la mía. Ella era diferente, pero del cielo a la tierra. Entonces nos conocimos en una fiesta. Nos conocimos en una fiesta. Ella había sido cristiana y se había apartado de Dios. Entonces ahí nos conocimos y como le digo yo, y ahí se enamoró ella de mí. Bueno, ahí nos enamoramos y empezó una relación. Empezó una relación, empezamos a vivir juntos, no nos casamos obviamente, empezamos a vivir, tuvimos una hija. Y cuando nace nuestra hija, yo seguía cayendo preso. Ella me iba a ver. O sea, no se había Salía. apartado, seguía delinquiendo en ese tiempo. Yo. Sí. No, yo nunca me. Nunca se, No, o sea, yo, durante yo, ese tiempo no se apartó del... no, yo no, yo seguía haciendo lo malo. Y después Ah, ya, claro, ya estábamos juntos y después ya supo que yo hacía lo malo. Pero con el comienzo de la vida ella no sabía quién era yo, no sabía lo malo que hacía, hasta que un día le dijeron quién era yo. Y le dijeron, mira con quién está. Digo, ¿con quién? Entonces ahí le contaron la historia de quién era yo. Entonces, claro, ya estábamos juntos, sí. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, yo ahí entiendo que todo fue de Dios porque ella me iba a ver, y yo salía, estábamos juntos, después volvía a caer, después yo salía, después ella me decía, por favor, nunca más, yo no, te prometo que nunca más, después volvía otra vez. Y hasta que ella un día decidió volver a Cristo, ella un día decidió volver al Señor. Y ahí yo recuerdo que ella empezó a orar mucho por mí, oraba mucho por mí, oraba mucho. Yo me recuerdo que yo me estaba quedando dormido, ella oraba, ponía sus manos sobre mí. Mi mamá oraba por mí. que tu mamá iba a la iglesia. Claro, mis tías oraban por mí, mi abuelita, la gente que yo, después mis primas se convirtieron al Señor, mi hermano se convirtió, mi hermana. Entonces todos me hablaban de Cristo. Yo decía, ¿quién es Cristo? Decía yo. El Señor murió por mí, ¿por qué va a morir por mí si somos millones en el mundo? ¿Por qué lo va a hacer por mí? De verdad, esos eran mis pensamientos. Entonces todo el mundo me hablaba de Cristo, todo el mundo, y no, yo no hacía caso, no hacía caso. Hasta que un día Dios me empezó a llamar. Entonces, ¿cómo fue el llamado de Dios hacia mí? En realidad, yo era delincuente, aunque haya tenido mucho dinero, tenía carro, vivía muy bien, pero yo me empecé a volver loco. Yo hablaba solo. Entonces, la cocaína, la que yo consumía, era demasiado, mi vida era una vida desordenada. Entonces, al consumir droga, cocaína, yo me empecé a volver loco. Yo hablaba solo, a veces me encontraba hablando con las murallas. Mi cara, la cara que yo tenía, la gente tenía miedo tan solo de verme. Entonces, es uno de los más buscados, ¿me entiendes? Entonces, una vez cometí un delito grave y la policía me fue a buscar. Entonces, me siguió por mucho rato corriendo por unos cerros, unas montañas. Ya se dio la fuga. Claro, me di a la fuga con dos amigos más. Entonces, cuando ellos me iban a pillar, yo me disparé. Me disparé porque en ese tiempo en Chile, si a ti te pillaban después de haber cometido varios delitos, te torturaban y te ponían corriente para que tú hablaras
y confesara las cosas malas que había hecho. Entonces yo había conocido a muchos amigos que ellos habían sido muy malos, pero aún así ellos confesaban sus delitos y confesar un delito de una persona que hace lo malo es algo grave, algo malo dentro del mundo de la delincuencia. Entonces yo preferí dispararme para que no pasara al momento de la tortura. Entonces ahí yo llegué al hospital, casi me morí. En la televisión salía que yo estaba muerto, que había muerto uno de la banda. Entonces ahí, después de ese proceso, después de lo que yo viví, ahí viene el proceso de empezar a volver loco, porque después de haber estado preso, yo salgo. O sea, se disparó, lo atrapa la policía, lo meten preso y luego vuelve a salir otra vez. Sí, ahí estuve casi 2 años más, condenado a 7 años, salí bajo fianza mientras se dictaba la sentencia en la Corte Suprema. Entonces ahí yo salgo, esperando mi sentencia de los 7 años. Había estado 2 años. Entonces estando afuera me empezó a pasar eso. Yo hablaba solo. Hablaba solo y algo me empezó a pasar. Hermano, algo me empezó a pasar porque algo que nunca en mi vida yo había sentido de que era como que todo el mundo se había apartado de mí, era como que yo estaba solo. Me sentía diferente, sentía que era como que un desamor de todo el mundo, como que no le importaba a nadie. Podemos llamarle como un cuadro de depresión, pastor. A eso iba a llegar. Después yo entendí que eso era depresión. Que en aquel momento no lo entendía como depresión. Claro. Que ni existía ese término. Sí, porque yo quería suicidarme. Yo me ponía pistola en la cabeza. Miraba alguna viga para ahorcarme. Entonces, y era desesperante, ¿verdad? Que era desesperante, era terrible. Entonces, me recuerdo ese día que llegué a la casa de mi esposa llorando. Yo hice sufrir mucho a mi mujer, a mi mamá. Entonces ese día dije, ya, aquí yo termino con esto para que no hacer sufrir más a los que amo. Entonces, lo único que uno escucha una voz que uno piensa que es uno, pero el mismo diablo hablándote y diciéndote, no sirves para nada. Haces sufrir a tu familia, quítate la vida, mátate. Y de esto, en 2, 3 días más, cuando te sepulten, ya todos se van a olvidar de ti y tu familia va a descansar. Entonces, esas eran las voces que tú escuchabas. Entonces, en ese momento yo dije, ya, ahora yo me voy a quitar la vida. Entonces, cuando yo me iba a matar, yo escuché por primera vez la voz de Dios, sin conocer quién era Jesús, sin conocer quién era Dios, ni menos Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, yo escucho a Dios que me dice, no lo hagas. Lo único que yo, no lo hagas. Entonces, como yo escuchaba voces, esa voz fue diferente. ¿Entiendes? Entonces, yo salgo de donde estaba, que era la casa de donde estaba mi esposa, en la casa de mi suegra, y me voy donde una tía, que es cristiana. Entonces, yo la llamé en ese momento, un día de madrugada, y ella sale y me ve y se asusta por la cara que tenía. Y yo ese día le dije, no doy más, no puedo vivir más, no quiero vivir más así. Por favor, ayúdeme. Y ese día ella me dice, siempre recuerdo, me queda mirando y me apunta con el dedo y dice, Cristo murió por ti. Y el Señor te ama. Y el Señor te quiere perdonar. Y esa palabra entró a mi corazón. O sea que justamente cuando estaba en ese momento crítico, ¿no? De decidir por su vida prácticamente, en una madrugada, llama a su tía y usted, Dios le habla, ¿no? Uh-huh. Y mire, pero lo que hablábamos antes de comenzar, ¿no? Cómo Dios le habla a las personas de diferentes formas, ¿no? Cómo usted conoció a Dios de diferentes formas. Claro. Y qué bendición de que justamente en ese momento, por el propósito y el plan que Dios tiene para su vida, Dios lo llama, ¿no? Y usted con su... Porque vamos a ponerlo de este punto de vista. Si usted en ese momento, usted endura su corazón, no me estuviera contando este testimonio el día de hoy. No estuviera aquí. La gente no lo estuviera viendo, no estuviera escuchando el testimonio de Jaime Rojas. Pero usted abrió su corazón, escuchó una voz audible que le decía no lo haga, y usted entiende que no viene ni de un demonio ni del diablo, sino que viene directamente de Dios. Claro, porque era diferente. O sea, las voces que tú escuchabas eran voces, no sé cómo explicarlo, pero eran unas voces de pánico, voces de susto. Pero esta voz fue diferente. No lo hagas. Entonces, claro, yo bajo. Por eso yo siempre digo, a mí nadie me predicó. Dios llegó ese día a mi vida. Yo lo único que hice, lo que dices tú, yo abrí mi corazón y fui a pedir ayuda para que alguien me ayudara.
Así como varios yo creo que pueden estar viviendo crisis terribles, pero si son capaces de abrir el corazón, ir a pedir ayuda a cualquier persona, a un pastor, a algún familiar, a alguien que sirva a Dios, obviamente te van a poder ayudar. Pero ese día con que yo no pido ayuda, tal vez, claro, escuché la voz y hubiese seguido viviendo en mi misma condición. Claro. Entonces ese día mi tía sale, me dice Cristo te ama, esa palabra traspasó mi corazón, me la habían dicho 1000 veces, pero ese día traspasó mi corazón y me dijo, ¿quieres recibir a Jesús? Yo le dije, sí, yo quiero a Jesús, le dije yo. Entonces se puso a orar por mí, con una prima. Entonces yo creo que estuvieron orando 2 horas, orando yo creo que acaso más, yo tirado en el piso. Nunca en mi vida yo me había acordado y había venido a mi mente toda la maldad que yo había hecho, jamás. Pero eso fue paso a paso. Estuve toda una mañana llorando, pidiéndole perdón a Dios, porque no sabía lo que había hecho, de verdad. Son momentos que pasan en tu vida que no sabes cómo pasan. Entonces, después que yo conozco a Dios, salgo corriendo a avisarle a mi esposa, a mi mamá, que yo había recibido a Jesús, pero nadie me creía. Nadie me creía de lo que Dios había hecho en mi vida, nadie. Entonces yo empecé a ir a la iglesia y todo el mundo te miraba, era como que, no, ahora sí que está loco, mira, va a la iglesia. Después me regalaron, me recuerdo como era en una iglesia pentecostal, me regalaron un terno, una corbata, una Biblia. Entonces yo me iba a la iglesia feliz. Yo escuchaba a la gente cuando murmuraba, cuando yo pasaba, y decía, pero no me importa. Que diga lo que diga la gente, ellos no han vivido lo que yo viví, no saben lo que es sufrir. Entonces, claro, al llegar a la iglesia, la gente que me recibió, las ancianitas que eran de esa iglesia, entonces me amaron, me abrazaron. Yo nunca había sentido el amor de alguien hacia mí. Entonces ese amor me cautivó. Y eso es lo que yo le digo a la iglesia. Le digo, cuando alguien nuevo llegue, abrácele, como que si le conociese de toda la vida. Porque ese abrazo es el que marca a la gente, ese abrazo es el que marca a las personas que sientan un abrazo de alguien que nunca lo ha visto. Entonces, en ese entonces, cuando yo voy a la iglesia, me convierto al Señor, estoy con mi esposa y un día estoy con mis hijas y me doy cuenta que tenía hijas, hermano. Yo sabía que tenía hijas, pero era como que sabía, pero no sabía. Porque un día estaban jugando en un columpio allá y yo decía, tengo hijas, que es tan grande, que era Lisbeth y Yesenia, Fernanda no había nacido, y decía, tengo 2 hijas. Entonces, si tú me preguntas qué pasó con tal vez 10 años, 15 años de mi vida, yo no sé dónde están. Porque lo viví en parrandas, lo viví en droga, en delincuencia. Si tú me preguntas dónde están, no lo recuerdo. Yo recuerdo del día que yo conocí a Jesús, de ahí yo recuerdo. Si tú me preguntas algo de esos años, yo lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo los años que era cuando era niño, lo que sufrí, pero los años de droga hacia allá no los recuerdo. Fue como que el diablo te encapsula para hacerte sufrir y para decirte que no sirve. Y llegar un momento que dice, no sirve, quítate la vida, mátate. Entonces yo muchas veces estuve a punto de morir. Muchas veces me disparó la policía, muchas veces en las cárceles peleando, apuñalado, acá en el cerebro, por otras bandas enemigas. Entonces muchas veces hice daño a la gente, muchas veces dañé a gente. Hice muchos asaltos donde yo amarraba a la gente, secuestraba a la gente. Entonces lo que Dios hace realmente con alguien, o que alguien te venga a decir que Dios no existe, no, Dios existe. Amén, así es. Sí, es mucho más real que cualquier otra cosa Claro. que podamos llegar a tener. Hablando un poco acerca de eso, Pastor, y bueno, esa vida accidentada que tuvo, ¿no? De haber tomado ese camino. Luego conoce a Cristo. Ahora, pues comienza un nuevo caminar con su esposa. Y me gusta también la historia y su testimonio porque detrás suyo, detrás de su historia, hay mujeres de Dios orando por usted. Claro. Porque usted tenía a su esposa, tenía a su mamá, a su abuelita, a sus tías. O sea, había todo un equipo Orando. de personas orando por su vida. Y también eso es bien importante, ¿no? Saber que hay gente que intercede por nosotros. Si Sí. tenemos algún familiar, algún hermano, algún padre o madre que se haya desviado del camino, ¿no? Orar por él. Que Claro. si bien es cierto, nosotros no cambiamos a las personas, es el Espíritu Santo, ¿no? Quien lo convence a la persona de pecado, no somos nosotros. Pero tenemos nosotros el deber como hijos, hermanos,
padres, abuelos, de orar por nuestra familia. Eso sí es importante, ¿no? ¿Tú sabías que la oración que conmueve el corazón de Jesús es la oración de una madre? Es la oración que más conmueve el corazón de Jesús, es la oración de una mamá, porque él tuvo mamá. Yo no estoy hablando de que estoy hablando de la Virgen María, no es así. Obviamente Jesús tuvo mamá y fue a la Virgen María, Claro. fue María. Entonces él sabe el sufrimiento de una mamá. Él vio llorando a su mamá cuando estaba crucificado. Él vio el sufrimiento de su mamá cuando estaba yendo a ser sacrificado. Así es. Él conoce los llantos de una madre. Entonces, cuando una madre clama por su hijo, yo te aseguro que Jesús siempre va a responder. Y los planes de Dios, los planes del Señor, es que la familia sirva a Cristo junta. Entonces, Dios no es un Dios de uno solo, ni de un matrimonio, o de una esposa o de un esposo. Dios es un Dios de familia. Entonces, si nos congregamos en la iglesia y no están nuestros hijos, la seguridad y la certeza de que ellos van a llegar, van a llegar. Por eso la oración, lo que tú decías, la oración es la que rompe cualquier barrera que se ponga por delante para que tu familia llegue. Entonces tu familia va a llegar, aún así esté en la droga, en la condición que esté, ellos van a llegar. Claro, y Dios te saca porque el diablo, es como que Satanás te entrega y le dice al Señor, mira lo que te traje, destruido, veamos si puede hacer algo con él. Entonces obviamente Dios dice, sí, yo lo voy a transformar y lo voy a cambiar. Entonces Dios te transforma. En ese momento, cuando tú decides ir al Señor, Dios te transforma completamente. Y de ahí todo cambia. Entonces, cuando yo conozco a Dios, cuando yo conozco al Señor, todo cambió. Empezamos a ir a la iglesia con mi esposa, con mi familia. Yo nunca, jamás, de los 19 años que llevo sirviendo al Señor, nunca me aparté de Dios, jamás. Nunca me descarrié, nunca me aparté, nunca me fui. Porque el llamado que Dios hizo conmigo fue tan grande que yo sería un mal agradecido si yo volviera atrás. Yo dedico mi vida al Señor, Dios es todo para mí. Si no fuera por Él, yo estaría en el infierno, quemándome. Él me dio una oportunidad de vida y esa oportunidad de vida yo la he aprovechado a concho, hasta el último día de mi vida. Después que servimos a Dios fielmente en una iglesia como servidores, después como diáconos, fuimos ancianos de una iglesia, oficiales de una iglesia. Pasamos por todos esos procesos hasta que un día nos ungieron como evangelistas. Y ahí comienza la historia como evangelista a predicar y a viajar a las naciones predicando su palabra. Estando predicando un día en Cartagena de India, en Bogotá, Colombia, Dios nos habla en una madrugada con mi esposa. Y eso fue hace 8 años atrás, ya llevábamos predicando muchos años como ministro. Entonces ahí nos habla que teníamos que levantar una iglesia en Chile. Cuando nosotros regresamos a Chile empezamos la iglesia Restauración Vida Nueva. ¿Por qué restauración? Porque sabemos que Dios restaura todas las cosas. Y sabemos que Dios da una nueva vida. Por eso se llama Restauración Vida Nueva. Y toda la gente que llega a la iglesia llega destruida. Entonces Dios la restaura y Dios le da una nueva vida. Así es. Entonces nosotros cumplimos 8 años con el ministerio el 26 de agosto. Cumplimos 8 años. Desde el día que obedecimos a Dios, levantamos la iglesia. Tenemos 2 iglesias más en el sur de Chile, pastores bajo nuestra cobertura. Y seguimos viajando ahí haciendo su obra, porque a eso Dios nos llamó. Pero desde ese día que tú te decides obedecer, mi hermano, todo empieza a cambiar, todo es diferente. Yo sé que el tiempo es corto, por eso trato de hacerte saber de que cuando Dios te llama a algo, Dios lo va a cumplir, Dios va a cumplir sus propósitos y todos los sueños que tú te has visionado desde el primer día que conociste a Cristo, Dios los va a cumplir. Yo sé que tú y los que me están escuchando se visionan con algo cuando recién conocen al Señor. Esos sueños que tal vez son sueños que son inalcanzables, son los sueños que Dios pone en tu corazón. Porque los sueños que son normales son los sueños que yo los puedo alcanzar fácilmente. Pero los sueños cuando son locuras son los sueños que Dios tiene en ti. Los sueños que Dios pone en las personas que lo están conociendo. Entonces mi sueño siempre fue llevar su palabra a las naciones, en las calles, en los hospitales, y así lo he hecho hasta el día de hoy, llevando su palabra por agradecimiento. Si Dios me quiere bendecir, gloria a Dios, económicamente. Si no, gloria a Dios también. Entonces no hay nada que me aparte de Dios, porque lo que Dios hizo conmigo, nadie en el mundo lo podría hacer. Nadie. Pastor, y cuando comiences a caminar, cuando ya comienza a ver ese fruto, ¿no?, del Espíritu en su vida, y empieza a ir con su esposa a la iglesia, con sus hijas, y empieza a caminar con el Señor, ¿cómo fue ese proceso, pastor? Porque me imagino que el señalamiento, ¿no? Siempre lo señalaban, miren ese donde va y con todo lo que pasó.
su esposa, cómo se volvió a ganar la confianza de su esposa, sus hijas, por ejemplo, cómo ganó el amor de sus hijas, porque me dice que tenía hijas, pero se dio cuenta que tenía hijas hasta después que conoció al Señor. O sea, cómo fue ese proceso familiar y recuperar esa comunión familiar, recuperar su relación con su mamá, con su papá, después de tanto tiempo de haber tenido ese rencor, ¿no? Y ese odio en su corazón. Cómo Dios fue sanando esas áreas de su vida y cómo fue ese proceso de su vida, pastor. Bueno, las niñas en sí no me costó, porque esas son niñas. Entonces, claro, yo siempre la amé, yo siempre estuve ahí en los momentos que estaba en libertad. Y llamaban a su papá. Cuando yo empiezo a servir a Dios, yo la aprovechaba porque ellas me amaban, me abrazaban, todo. Mi esposa estaba feliz, pero tenía dudas. Mi mamá estaba totalmente feliz, pero tenía dudas. No era duda de que yo estuviese yendo y de que Dios haya hecho algo en mí. No tenían duda de que mi cara había cambiado, que mi manera de ser ya era diferente. Pero sí tenían duda y miedo que yo me durara poco, como a muchos les dura poco. Entonces yo en ese tiempo yo era como el defensor de mis primos, de mi familia, tío, y toda la familia, toda la rama de familia. Yo era el defensor. Nadie podía hacerle daño a nadie porque era yo el que los defendía a todos. Entonces la familia quería que yo volviera atrás, a hacer lo que hacía antes, porque de mí dependían que no le hicieran daño, porque yo vivía en una población muy mala, con mucha delincuencia. Entonces, yo escuchaba, no, de aquí a tal fiesta no pasa. Viene la Navidad, no va a pasar el alcohol, la droga, no va a soportar. Viene el Año Nuevo, no, de este no pasa. Entonces yo escuchaba eso. Y eso yo creo que me daba más fuerza. Entonces yo decía, no, nunca más. Tendría que ser yo, masoquista es la palabra cuando Sí. yo decía, tendría que ser masoquista, de volver atrás y decirle al diablo que me dañe. No, nunca más yo voy a ser un instrumento del diablo, nunca más. El diablo va a jugar conmigo, jamás, nunca más. Yo le pertenezco a Cristo. Cristo me compró, el Señor me compró. Y ahora soy de su propiedad. Entonces no puedo volver atrás. Entonces, claro, con los años, el tiempo, mi esposa sí se fue. Con los par de meses mi esposa dijo, sí, es verdad lo tuyo. Porque me veía solamente orando y ayunando. Y cuando yo me convierto a Dios, conozco a Dios, mi tía me pasa 2 libros, que eran de Gigi Ávila, no sé si has escuchado. Sí, ya, claro. Entonces era el libro de la oración y del ayuno. Entonces imagínate, un recién convertido leyendo esos 2 libros, oración y ayuno, meses, años, con oración y ayuno. Entonces eso fue lo que me afirmó, yo creo, mucho. Entonces claro, yo no quería volver atrás, yo quería predicar. Yo llevaba 3, 4 meses y yo estaba haciendo campaña en la calle. Yo me conseguía escenarios, me los pasaban porque como me conocían, Sí. hacía campaña, yo no sé qué predicaba, porque no sabía de Biblia, estaba recién aprendiendo, no tengo idea de qué predicaba. Pero yo decía, ¿quién quiere recibir a Jesús? Hermano, y la gente pasaba. La gente pasaba a montones a recibir a Cristo. Lo único, mi mensaje era, el Señor cambia vida. ¿Ustedes me conocían? Sí, Dios me cambió. ¿Quién quiere a Cristo? Y la gente pasaba. Entonces decía, si cambió a ese, me puede cambiar a mí. Claro. Y hasta el día de hoy, una vez al año yo voy a hacer campañas donde yo me juntaba, donde yo llegaba a hacer mis cosas, a planear mis cosas. De los vecinos, la gente que me conoce, siempre llega con mucho amor, mucho respeto. Me respetan demasiado. Nunca me faltaron el respeto a nadie. Me respetaban por lo que yo fui, pero me respetaban el doble porque yo había sido y era un hombre de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, hay personas que conocen a Dios, pero son ahí. Entonces a eso no se le respeta mucho. Pero a mí la gente me respeta mucho. Saben lo que Dios hizo conmigo. Muchos han ido a la iglesia, gente que es mala, gente que es ladrona, que es traficante. Van a la iglesia para presentar a sus bebés con mucho respeto. Entonces eso nosotros nos hemos ganado eso ahí en Santiago de Chile. El respeto hacia Dios y hacia la iglesia en sí. Y una vez comiencen ese caminar, pastor, ¿cómo fue el llamado, pastor? ¿Cómo fue ese llamado al pastorado? ¿Cómo fue ese encuentro donde Dios le dijo, o cómo fue con el que lo ungieron, ¿no? Ya como pastor. ¿Cómo pasó ese proceso luego de haber sido, servido en la iglesia en la que existía, ¿no? Fue diácono, anciano, y ahora le toca ser pastor. Claro. ¿Cómo fue ese llamado? Eso fue hermoso igual porque cuando nosotros nos ungen, nosotros con mi esposa siempre íbamos a servir a los pastores. Siempre servíamos atendiéndolo, las comidas cuando había reunión de pastores.
éramos los que estábamos haciendo de todo, sirviéndolo a ellos. Siempre fuimos así, servidores. En una madrugada, esa misma madrugada, que cuando nos ungieron, Dios me habló en la mañana, de madrugada, Dios me dijo, hoy día comienza tu ministerio. Así tal cual, hoy día comienza tu ministerio. Entonces yo dije, ¿qué tendré que hacer? ¿Tendré que evangelizar más? ¿Tendré que predicar más en las calles? ¿Tendré que ir más a los hospitales? Entonces después seguí haciendo mi vida normal en el día. Y como a las 3 de la tarde recibo un llamado de mi pastor y me dice, hoy día hay reunión de pastores para que vengan con Anita para servir. ¿Ok? Entonces le avisé a mi esposa, lo citaron a la reunión de los pastores, yo creo que solamente para servir, vamos a ver qué, vámonos temprano para ver qué podemos hacer. Entonces cuando estaban todos los pastores, que eran muchos pastores, el apóstol dice, el Señor nos habló que hoy día teníamos que ungirlos como evangelistas y profeta, mi esposa profeta y yo como evangelista. Entonces mi esposa iba a hablar, a decir que no quería, mi esposa no quería. Entonces antes que ella hablara, sin saber, los dos, yo quiero decir algo, hoy día Dios me habló sobre esto, el Espíritu Santo me habló en la mañana sobre mi ministerio, hoy día entiendo por qué Dios me dijo eso. Y mi esposa, ella después me cuenta y dice, y yo guardé el silencio. Si Dios te habló, era porque sí era de Dios. Entonces ahí nos ungieron y ahí empezamos a crecer cada vez más como ministro del Señor, y de ahí empezamos a viajar a las naciones, por Chile, predicando, en iglesia, nos invitaban, predicando muchas invitaciones. Entonces Dios nos usaba mucho en liberación, Dios nos usaba mucho en sanidades, en palabras proféticas, Dios nos usaba demasiado. Entonces, claro, la gente nos invitaba, empezamos a viajar a las naciones, hasta que, como te decía, en Cartagena de India, después de varios años, Dios nos habla y nos dice que levantemos una iglesia en Chile. Nosotros obedecimos y levantamos la iglesia, y realmente Dios ha sido muy bueno. Tenemos hijos preciosos, hermanos muy fieles, muy buenos, gente que ha llegado destruida por el diablo, parecido al testimonio nuestro, matrimonios separados, Dios lo ha restaurado, familias totalmente destruidas, Dios la ha restaurado, que hoy día son líderes, gente que ha estado en la droga a full, Dios la ha restaurado, hoy día son líderes. Entonces Dios ha sido bueno. En la iglesia tenemos personas que han salido de la droga, tenemos personas que son muy educadas, y inclusive tenemos un jugador profesional de fútbol que se congrega con nosotros. Entonces, si tú vas a la iglesia y tú tratas de identificar quién es quién, tú no sabes, porque son todos iguales. Tú no sabes quién salió de la droga o quién es que nunca estuvo en la droga y que es un profesional, porque somos todos iguales, amando al Señor, amando a la gente, sirviendo a la par, todos juntos. Entonces eso es lo que es el trabajo que Dios nos encomendó a nosotros con mi esposa. Es un diseño que Dios nos dio, trabajar y trabajar y trabajar. Y tenemos también una radio. ¿Tiene una radio también? Tenemos una radio también. También hacemos programas que hoy solamente sale por Facebook, pero tenemos una radio que es comunal, que abarcamos varias manzanas a los alrededores, pero sí abarcamos miles de personas con nuestra radio. Qué bueno que las plataformas digitales ahora nos permiten llegar a más personas, ¿no? Sí. Porque si ya no se tiene, posiblemente por, obviamente, cuestiones monetarias, va ir y levantar una iglesia porque uno quisiera levantar una iglesia en cada ciudad del país, pero obviamente la parte monetaria a veces se vuelve algo limitante. Pero ahora tenemos las redes sociales, tenemos las plataformas digitales. Esto se ha convertido en una plataforma para que se lleve el mensaje de Cristo, ¿no? Imagínate cuántas personas no son bendecidas por una plataforma como esta. Nosotros lo hemos vivido también en Chile. Por una plataforma como esta llega gente a la iglesia, se congrega. ¿Cómo llegó usted? No, por la radio. ¿Cómo llegó usted? No, porque lo escuché. Entonces la mayoría de la gente llega a la congregación por lo que escuchan a través de las redes sociales. Llega más gente así que gente que tal vez uno pueda evangelizar en la calle. Llega por las redes sociales. A nosotros nos pasa. Sí, es una bendición, la verdad. Sí, saberlos utilizar no para bien, ¿no? Amén. La idea es llevar el mensaje y utilizarlo como una herramienta, ¿no? Para así bien. Es. Y pastor, cuando usted, me gusta esa parte, pastor, que mientras usted va como escalando, ¿no? En la vida del Señor, evangelizaba en las calles, sí. Iba a los hospitales también. A los hospitales, claro. Con su esposa, y se armaba todo un equipo de trabajo visitando estos lugares para llevar el mensaje de Dios. Sí. Entonces, como ministro, me gusta esa parte de que no se quedó sentado, pues. No. Sí, yo me imagino que Dios nos llama y dice, no, a mí Dios me va a ser pastor. Y me siento, y me acomodo, y espero. Yo tengo un dicho, yo tengo un dicho que el que no sirve, no sirve.
Entonces, si Dios te llama es para servir. Entonces, Jesús dijo, yo no vine para que me sirva, yo vine a servir. Así es. Entonces, si nosotros servimos, por eso, mira, yo tengo un mensaje que lo he predicado unas par de veces, que Dios nos da fe y a través de la fe Dios nos da una visión. Y esa visión tiene que accionar. Si tú no accionas tu visión, nunca vas a poder llegar a cumplir la visión que Dios te dio. Entonces, obviamente la fe produce una visión. ¿Visión qué significa? La visión significa ver algo que mis ojos naturales no lo ven. O sea, yo estoy viendo algo que no lo veo con mis ojos naturales, pero sí estoy viendo lo que Dios me está mostrando a futuro. Entonces, si esa visión la tengo clara, lo que Dios quiere, entonces yo empiezo a accionar. Si yo acciono, accionar significa trabajar sobre la visión. Entonces, cuando yo trabaje sobre esa visión, yo la voy a poder ver cumplida. Pero yo no me puedo quedar solamente con la visión diciendo lo que Dios quiere de mí. Y lo digo, pero no hago. ¿Me entiendes? Entonces, si tú accionas tu visión y caminas tras esa visión, entonces va a ser muy rápido lo que Dios tiene y va a ser soltado muy rápido. Entonces, sea ministerio, sea en lo económico, en lo familiar. Entonces, ¿cómo podemos accionar? Si yo pregunto, ¿qué visión Dios te dio? No, Dios me dio una visión para mi familia. Entonces, ¿qué estás haciendo para que tu familia llegue? No, si estoy esperando, no. Tú tienes que accionar esa visión. Tú tienes que primero, si la has invitado muchas veces a tu familia y no obedece al llamado que tú estás haciendo, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora si la primera vez no me resultó? Entonces ahora yo tengo que ayunar y orar. ¿Qué más tengo que hacer si no resultó? Entonces compórtate como un hombre de Dios en tu casa. Porque los primeros testigos de quién tú eres es tu familia, son los de tu casa. Entonces mucha gente no va a la iglesia por ver las actitudes nuestras a veces. No, para ir a la iglesia va a ser como tú, no. Entonces, si nosotros queremos que esa visión que Dios me está mostrando, que es mi familia, mis primos, mis hermanos, mi tía, abuela, nombre que sea, entonces yo tengo que accionar. ¿Cómo lo puedo hacer? Si Dios me mostró una visión que Dios quiere que yo sea usado en mi familia. Entonces tienes que trabajar tras esa visión. Si Dios me está visionando con mis amigos, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que trabajar con mis amigos. ¿Cómo llegar a ellos? Dios, ¿cómo llego? ¿Cómo lo hago? Dios les dio una visión a ustedes. ¿Te recuerdas que tú me dijiste? Dios me dio una visión, nos dio una idea sobre esto. Entonces, ustedes compraron una cámara. Sí. Ya. Entonces, tu visión se empezó a ampliar, compraste otra. Tu visión fue tan amplia que compraste y compraron lo mejor. Entonces, hoy día, ¿qué produjo tu visión? Es que esto se haya hecho realidad. Entonces, eso es trabajar tras la visión. Pero tú te imaginas, tú te quedas y tú dices, no, Dios me dio una visión de tener un programa. Pero estamos esperando que Dios haga. No. Hay que moverse, hay que trabajar. Cuando tú ves la historia de Moisés y de Josué, la Biblia cuando Moisés estaba, las nubes se movían, Moisés se movía. La nube se detenía, Moisés decía hay que detenerse, la nube se paró. Entonces la nube empezó a avanzar, Moisés decía, pues, levantémonos que la nube se está avanzando, levantémonos, vamos. Entonces cuando Josué empieza su ministerio es todo lo contrario. No hay nube, sino que Josué iba y Dios iba con él. Josué se movía y el Señor lo respaldaba. Josué daba una palabra, Josué la obedecía. Entonces, a veces nosotros tenemos que hacer eso, movernos para que Dios nos respalde. Nosotros estamos esperando que Dios vaya para seguirlo. No, nosotros nos movemos y Dios nos respalda. Amén. Amén. Con la visión. Sí, yo creo que a veces, creo que las personas también que tenemos a la par, ¿no? Que es nuestra familia, nuestros hermanos, nuestro cónyuge, poder impactarnos y saber que son las personas que más cuestan muchas veces llevarlas a los pies de Cristo, porque Claro. conocen su vida, Claro. porque ellos saben cómo ha sido, y a veces eso se convierte en los más duros, y a veces, bueno, como decíamos al inicio, ¿no? Nosotros no somos dioses para cambiar a las personas, pero sí debemos de orar por ellos, Claro. ayunar, ¿no? Y pedir al Señor que haga la obra en sus vidas. Y ya para ir cerrando, Pastor, y la verdad que le estoy agradecido por su tiempo, porque No, gracias a usted. anda ahorita en mucho movimiento. Un mensaje que tenga, Pastor, para las personas que nos escuchan, que nos están viendo en las diferentes plataformas y redes sociales, que nazca en su corazón, que Dios puso hoy, ¿no? Y que sé que muchas personas que ven el podcast, que se podrán sentir identificadas con su testimonio, les llegará al corazón y que Cristo obrará en sus vidas. Para que nos regale una palabra, Pastor. Sí, a esa cámara, ¿verdad? Sí, esa es toda suya. Bueno, siempre yo doy un mensaje que primeramente es para la gente que está tal vez pasando por un momento de drogas, de alcohol, de depresión,
que tal vez lo has probado todo, has intentado todo de salir de la condición que está y nada te ha resultado. Has intentado de salir a través de los amigos, a través de la familia y nada te ha resultado. Entonces la última opción en este caso es Jesús. Como decía aquí mi amigo, si ya lo has probado todo, ¿por qué no pruebas a Jesús? ¿Por qué no intentas que Jesús hoy día venga y transforme tu vida, tu corazón y pueda transformar realmente lo que está dentro del corazón, que es el vacío? Todos nosotros tenemos un vacío en el corazón. Ese vacío lo has tratado de llenar tal vez con cosas materiales, con amistades, con droga. Lo has tratado de llenar con trabajo, con novia, novios, pero nada lo llena. Siempre va a haber el vacío en el corazón. Ese vacío que Dios produjo en nuestro corazón es para que habite el Señor dentro nuestro, el Espíritu Santo. Entonces cuando tú dejas que eso venga y llene el vacío de tu corazón, entonces te puede faltar lo material, te puede faltar la novia, te puede faltar la casa, te puede faltar el carro, pero aún así tú te vas a sentir pleno porque ese vacío el Señor lo llena todo. Jesús llena todos los vacíos del corazón. Jesús transforma tu lamento en baile. Y el único que puede hacer que tú puedas ser transformado del cielo a la tierra se llama Jesús de Nazaret. No hay otro. Tal vez has intentado muchas veces dejar la droga, has intentado muchas veces dejar tus amistades, la delincuencia y no has podido. Pero cuando Cristo viene es algo automáticamente milagroso. Lo único que puede transformar tu vida se llama Jesús. Y quiero dar un mensaje también a las mamitas que me están escuchando, a las esposas que me están escuchando. Nunca en su vida deje de orar por su esposo ni por su hijo. Nunca en su vida suelte de la oración a sus hijos. Interceda, ore, porque lo más probable es que muy pronto venga a los pies de Cristo. Y ese hijo que tal vez usted ve ahí en la droga, en el alcohol, ve a ese hijo de la delincuencia, que pareciese que nadie da un peso, que pareciese que va de mal en peor, o tal vez su hijo está en la cárcel, siga intercediendo y glorificando a Dios, porque el día de mañana usted lo va a ver detrás de un púlpito predicando la palabra y con mucha autoridad. Todo lo que ellos están viviendo va a ser para el día de mañana, para usarlo como testimonio para las personas que están sufriendo. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Pastor Jaime Rojas desde Chile, así que te mando un fuerte abrazo y mucha fe y confianza en lo que el Señor Todopoderoso puede hacer. Amén y amén, Pastor. Qué bendición, la verdad. Muchas Pastor, gracias. ¿dónde lo pueden escuchar en la radio? Si personas de Chile que nos están viendo. Sí, mira. O Facebook. Sí, nuestro ministerio se llama Ministerio Restauración Vida Nueva. Si usted va a Facebook lo puede encontrar, o Instagram lo puede encontrar. La radio la tenemos a través de... se puede descargar la aplicación que es Radio RBN. Si usted la busca a través de la aplicación, se llama Radio RBN, que la puede descargar y la puede escuchar en cualquier parte del mundo. Y la dirección de la iglesia, si alguien se encuentra por ahí por Chile, está en Avenida Cerrillos 1394. Eso es Comuna de Cerrillo, Avenida Cerrillo 1394, en Santiago de Chile. Esa es... Excelente. La dirección. La dirección. Están todos invitados a la Iglesia del Pastor. La gente que nos escucha en Chile, que nos están viendo. Amén. Lleguen a la Iglesia del Pastor, que ahí los van a recibir con los brazos abiertos y Amén. con mucho amor. Y a ti igual, mi hermano. Te esperamos en Chile cuando vayas. Espero en Dios dentro de sí. poco ya viajar a otro país. No nos ha tocado, pero... Sí, pero... en el tiempo del Señor. No Amén. nos vamos a estresar por Así eso. va a ser. Pastor, gracias por tu tiempo. La verdad, gracias por estar con nosotros. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Gracias Amén. por habernos compartido su testimonio. Esa historia que llegará a los corazones de las personas. Y que sepan de que hay un Cristo que está vivo. Amén. Que si bien es cierto, nuestro Señor fue crucificado, sepultado y ahora resucitado y está a la diestra de Dios Padre. Amén. Y eso es lo importante, que nosotros como cristianos adoramos a un Dios vivo. Amén. En el nombre de Jesús. Así que gracias, Pastor, de nuevo. Gracias, amigos, por quedarse con nosotros hasta el final. Les agradecemos. Compartan y suscríbanse en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast. Compartan para que estos mensajes de grandes hombres y mujeres lleguen a todas las partes del mundo y podamos predicar a Cristo. Y recuerden, amigos, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.